Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Bien saben que el martes no hubo estudio, tuve 3 días de reposo, problemas de la garganta, básicamente no hubo mayor cosa, pero algo muy fuerte. Pensaba yo que no podía predicar hoy y bueno, con la gracia de Dios espero que no me dé aquí un absceso de tos, pero cualquier cosa Arturo viene preparado para un plan B. Pero quiero con la gracia de Dios, porque quería yo terminar el tema que iniciamos hace 8 días, que es la segunda y última parte del tema, cada uno de como propuso en su corazón. Viene del versículo de 2 Corintios 9:7, que dice, pero esto digo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Rápido les recuerdo, hace 8 días vimos que desde el Antiguo Testamento Dios estableció cómo debían ser sustentados sus sacerdotes, los cuidados del templo y aún las necesidades de los más necesitados. Y vimos pues que también en el Nuevo Testamento, y vimos y estudiamos Corintios, que dice 1 Corintios 5:18, que el obrero, hablando de los pastores, es digno de su salario. Lo vimos con toda claridad, pero también vimos que efectivamente dice 2 de Pedro 2:3, pues que hay engañadores, falsos maestros, que llevados por la avaricia, ¿qué hacen? Inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Y ya sabemos lo que inventan, y que si pacta, y que si siembra, da hasta que duela. Hoy veremos que Dios ama, no al que da hasta que duele, sino al dador alegre. Pero estos abusos no anulan, no cancelan, no desechan la verdad de la palabra de Dios. Hay una grande bendición en ofrendar o diezmar, en ayudar a alguien. Siempre será mejor dar que recibir, eso enseña la palabra de Dios. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, pues un cristiano fiel ofrenda o diezma regularmente. Dice 1 Corintios 16:2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y aquí viene un principio bíblico muy claro, según ¿qué? Haya prosperado. Nadie puede venir a imponer y tú tienes que dar $1,000, aquí los de 500, acá los de 300, imagínense, ¿no? Barbaridades. Vimos que dentro de pastores de sana doctrina, pues hay 2 corrientes de sana doctrina. No estamos hablando de falsos maestros, los que argumentan y tienen sus versículos bíblicos de que el diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento con el mismo principio de su uso, y los que dicen que ahora no es el diezmo, es la ofrenda, pues regida por 2 Corintios 9:7, que dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Lo que es una verdad bíblica es que ambas posturas de sana doctrina dejan en claro que el cristiano es generoso, ofrenda o diezma regularmente, y que el diezmo es una buena referencia, aunque decía Miguel Núñez, un pastor de sana doctrina, que hace tiempo me mandaron algunas enseñanzas, he visto que es un pastor de sana doctrina, él decía, él cree que ya el diezmo ya quedó en la ley, que ahora es bajo la gracia, pues como propuso en su corazón, pero decía él que había un fenómeno muy común entre los que debaten que el diezmo no existe, y es que siempre piensan en menos del 10%. Entonces decía él, ¿y por qué no ahora en la gracia el 15 o el 20 o lo que hayas propuesto en tu corazón? Entonces, el asunto es que hay un principio bíblico que está puesto ahí, pues, y lo vamos a ver esta mañana con toda claridad. ¿Qué significará dar como propuse en mi corazón? Hay lo que se me ocurra el mero domingo, a ver qué me propuse, hoy no me propuse nada. ¿Qué significa? Lo vamos a ver con todo detalle,
porque hay una promesa grandiosa para el que da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia habla mucho del dinero, pero no como los falsos maestros, al contrario, son siempre advertencias a cuidar nuestro corazón respecto al dinero. Mateo 6, 19 al 21 dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Será este un llamado a que no tengamos nada material? Por supuesto que no. Es un llamado a cuidar nuestro corazón. Es un llamado a atender lo que Pablo decía en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el dinero, ¿así dice? No. Tú vas al súper y necesitas dinero, ¿no? No es el dinero, es el amor al dinero. Y uno puede analizar y examinar su corazón delante de Dios. ¿En qué está enfocado mi corazón? ¿Cuáles son mis metas en la vida? ¿Están más enfocadas del lado material, los logros materiales, o en el servicio y la honra a Dios? Por eso Jesucristo en Mateo 6:24 al final dijo que no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a las riquezas y no puedes servir a Dios. El cristiano debe entender, Colosenses 3:1-2, que mi mirada debe estar puesto ¿en qué? En las cosas de arriba. Dice, si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, un cristiano que entiende estas verdades, pues va a ser un cristiano, y ahorita lo vamos a estudiar, que como dice 2 Corintios 9:6, fíjense lo que dice, esto es la Biblia, es una verdad bíblica, no es un falso maestro que se le ocurrió esto. Vean lo que dice la Biblia y lo vamos a ver en un momento más. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará escasamente. Antes de entrar a estos versículos, para muchos controversiales, muy mal usados a veces por falsos maestros, vamos a ver algunos principios bíblicos de cómo debe ser nuestra actitud cuando ofrendamos, cuando ayudamos a alguien en necesidad, cuando tenemos el corazón de dar o de ayudar a alguien. ¿Cómo debe ser nuestro corazón? ¿Qué principios dice la palabra de Dios de cómo debo tener la actitud al dar? Sea una ofrenda, sea el diezmo, sea ayudar a alguien. Antes del capítulo 9 está el capítulo 8. ¿Cuántos sabían? Que tenemos que entrar un poquito ahorita al 8 para entender el 9. Fíjense, porque narra, estaba yo leyendo en algunos comentarios bíblicos, que en ese tiempo había habido una hambruna muy tremenda en Jerusalén. Y los cristianos de Jerusalén la estaban pasando mal, económicamente. Entonces, y ahorita lo van a ver con el relato que vamos a leer, pues Pablo y los apóstoles llaman a iglesias de otras ciudades a que ofrenden para ayudar a las iglesias, ¿de dónde? De Jerusalén, que estaban en necesidad. El asunto es que Pablo les va a poner un ejemplo a los corintios que eran especialmente, y lo voy a decir así porque una traducción lo dice así, eran especialmente tacaños. Incluso a Pablo dejaron de sustentarlos, ¿se acuerdan que lo leímos hace 8 días? Y entonces Pablo, para enseñarles a dar a los corintios, les pone el ejemplo de unos hermanos de Macedonia, de las iglesias de Macedonia. Vamos a ver qué dice este ejemplo, porque los hermanos de las iglesias de Macedonia eran especialmente pobres.
Vamos a ver qué dice 2 Corintios 8:1. Pablo les dice a los corintios, que ya conocía ese corazón tacaño, digamos, dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjense, lo primero que dice: les quiero hacer saber esto, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿y qué dice ahí? Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta expresión, abundar en riquezas de su generosidad, es decir, que cuando se hizo el llamado para ayudar a las iglesias de Jerusalén, fueron muy generosos. Pero ellos vivían dos circunstancias muy particulares, los de Macedonia. Número uno, grande prueba de ¿qué? De tribulación. Algunos autores dicen que por la persecución incluso había pobreza, pero además dice que tenían profunda pobreza. La palabra pobreza solita, que se utiliza ahí, es una palabra griega togeia, que significa pobreza al grado de mendicidad. Fíjense lo que significa: pobreza extrema al grado de miseria. Pero no solo dice que tenían pobreza, tenían ¿qué? Profunda pobreza. Sí, tribulación primero, pero no nada más dice de su pobreza, dice de su profunda pobreza. O sea, de los pobres eran los más ¿qué? Pobres económicamente. En esas circunstancias, pues ya se había corrido la voz de que estaban pidiéndose ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Acuérdense que por ahí empezamos. Les leo otra vez el 2, solo el 2, si quieres ponerme solo el 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, fueron generosos al ofrendar para las iglesias de Jerusalén. La palabra generosidad hay que tenerla muy presente. Es la palabra griega haplotes, que significa dar con sinceridad, sin disimulo o sin buscar lo de uno. Donativo copioso, dar con sencillez, con fidelidad, con liberalidad, con desprendimiento. Eso hicieron ¿quiénes? Los de Macedonia, que estaban en grande tribulación y profunda pobreza. Pablo les está dando el ejemplo a los corintios y a nosotros, que aún en pobreza podemos ser ¿qué? Generosos. No dice Pablo cuánto dieron, ni dijo tal hermano dio tal, el hermano Richelieu. No. Dice abundaron en riquezas de su generosidad. Esa palabra generosidad significa también liberalidad, que consiste en distribuir generosamente lo que tengo cuando hay necesidad en alguien. Entonces, ellos lo hicieron con un corazón, ahorita lo vamos a ver, de gratitud, pero además dice ahí que de la grande tribulación y de la profunda pobreza hay algo que dejé ahí en medio, que dice la abundancia de ¿qué? De su gozo. O sea, ellos no dieron y dijeron: ay, Pablo ya está pidiendo ahora para las iglesias de Jerusalén y somos pobres. No, dice que había abundancia de su gozo. La pregunta aquí es: ¿por qué los macedonios, cristianos, hermanos de Macedonia, pudieron abundar en riquezas de su generosidad, mandar una ofrenda generosa, siendo muy pobres? ¿Por qué? La respuesta está en el versículo 1. Fíjense, aquí está la clave de todo, y ahí cada uno examine su corazón. Dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber, escuchen, la gracia de Dios, fíjense, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué pudieron dar?
con generosidad siendo muy pobres, porque la gracia de Dios les había sido ¿qué? Dada. O sea, Pablo, vean que Pablo no dice, pido un aplauso para los de Macedonia, son un ejemplo. No, lo que movió y motivó a los cristianos de Macedonia en su profunda pobreza a dar, es la gracia de Dios en sus vidas. Dice la palabra de Dios que de gracia hemos recibido y de gracia damos. Entonces, quiero que vean, nadie estuvo ahí insistiéndoles, y aunque seas pobre, no, ahorita lo vamos a ver, pero lo que operó en ellos fue la gracia de Dios. Que tú y yo podamos dar, ni siquiera debemos llevarnos el mérito. Es la gracia de Dios obrando en nosotros. ¿Se acuerdan de Efesios 2:10? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entre esas buenas obras están muchas, incluso el ayudar a un necesitado, el ofrendar, lo que hicieron los de Macedonia, enviar a las iglesias, son buenas obras, pero ¿quién las preparó de antemano? Dice, las cuales Dios las preparó ¿qué? De antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿por qué pudieron ser los generosos los de Macedonia en su profunda pobreza? Por la gracia de Dios operando en sus vidas. Esa buena obra, por eso Pablo en 2 Corintios 8:1 no pide un aplauso para los de Macedonia, dice, les hago saber, quien se lleva todo el mérito es la gracia de Dios. Porque el cristiano todo lo que hace, dice 1 Corintios 10:31, debe ser para la gloria de Dios. El cristiano nunca debe llevarse la gloria, jamás. Y Pablo, dando gracias a Dios por la generosidad de los macedonios, reconoce que es ¿qué? La gracia de Dios. Como dice Mateo 10:8, Jesucristo había mandado a los apóstoles a sanar y establece una verdad importantísima al final. La acabo de mencionar, de gracia recibiste. Y luego ¿qué dice? Dad de gracia. A ver, que tú y yo podamos dar una ofrenda o diezmar o ayudar a alguien, ¿de dónde tenemos? ¿De dónde viene lo que tenemos? De gracia lo hemos recibido. Entonces cuando damos, damos de gracia. Por lo tanto, un verdadero creyente no anda presumiendo lo que da. Ayudé a fulanito, yo ofrendé tanto, yo soy el que más da. No anda publicando en redes sociales sus buenas obras, como lo hace el mundo. ¿Saben que hay personas que les llaman altruistas? Generalmente empresarios. Y muchos son muy conocidos porque cuando hay una necesidad salen a la televisión a dar hasta hacen unos chequezotes, no sé si los han visto. Grupo fulano, encabezado por su presidente, donó 10 millones al Acapulco después del huracán. Están haciéndolo para su gloria. No habría que anunciarlo, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces, en el mundo sí se usa eso, ¿verdad? Publicar, pero el cristiano da de gracia porque hemos recibido ¿de qué? De gracia. Miren, voy a poner un ejemplo que sucedió cuando David va a construir el templo para Dios, el templo de Jehová, pues pide a todo el pueblo que ofrenden. Pero fíjense qué interesante, 1 Crónicas 29:2, cómo es que pide esa ofrenda y cómo él es ejemplo de dar, porque el líder debe ser el primero que da, que es generoso. Dice el versículo 2, está hablando David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, y piedras preciosas, y piedras negras. Y estaban construyendo el templo de Dios conforme Dios lo dictó. No es que querían hacer un templo muy fastuoso, porque sí, sino porque Dios lo había establecido con algunos principios en el Antiguo Testamento.
Esto no quiere decir que hay que ver aquí cómo construimos algo y vamos a invertirle para tener aquí una pantallota 8K y no. Pero aquí era la casa de Dios. Entonces dice David, yo di todo, piedras negras de diversos colores. Versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo mi tesoro en mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la cosa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahora, no está presumiendo, ahorita van a ver por qué. 3,000 talentos de oro, y sigue describiendo. Vean el versículo 5, dice, oro, hablando del metal, pues para las cosas de oro y plata para las de plata, y para todas las obras de manos de los artífices. Y dice al final, y le pregunta al pueblo, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda qué? Voluntaria a Jehová. No dijo, a ver, les toca de a tanto. Versículo 6, vean quiénes empezaron a dar. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de militares de centena con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, nuevamente, ¿notan la palabra? Voluntariamente. Versículo 7 sigue diciendo, dieron para el servicio de la casa 5,000 talentos y 10,000 de plata y 18,000 de bronce y 5,000 de hierro. Versículo 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Versículo 9, y se alegró el pueblo. ¿Vieron que dieron con alegría también? Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿qué? Voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahora, versículo 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David. Se goza uno cuando el pueblo es generoso. Asimismo se alegró mucho el rey David y dijo, un aplauso para el pueblo que ha sido generoso, para los de acá que dieron tanto, para los que dieron 10,000. ¿Así dijo? No. Vean lo que hizo una vez que se entera que fueron muy generosa la ofrenda. Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Versículo 11, vean cómo la gloria, aun cuando dieron voluntariamente, la gloria, ¿quién la tiene? Versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. A ver, esto que dimos, ¿de dónde procedía? De Él, de Dios. Tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué lo están alabando? Porque pudieron dar. Versículo 14. Esta reflexión es muy clara. Porque ¿quién soy yo?, dice David. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y fíjense, dice al final, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo esto que dimos, Dios, era tuyo. Lo único que hicimos, ¿qué es? De lo que recibimos de tu mano es que pudimos dar. Por eso la gloria es siempre ¿para quién? Para Dios. Regreso a los de Macedonia, es lo que dice Pablo. Pablo en este momento que escribe ya sabe que los macedonios fueron muy generosos y dice, asimismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios. ¿Por qué pudieron dar? Por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y el versículo 2 dice, pues que fue a pesar de la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Veamos rápidamente dos versiones, estos dos versículos. Dios habla hoy.
Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. La traducción lenguaje actual dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a leer ahorita unos versículos que siguen. Es muy probable, por lo que vamos a leer, muy probable, estoy especulando, pero lo que vamos a leer nos va a dar idea de algo así, que cuando se pide dinero a las iglesias para ayudar a Jerusalén, a las iglesias de Jerusalén, pues Pablo les haya dicho a los hermanos de Macedonia, ustedes no se preocupen, ustedes son muy pobres, ayúdenos a orar por los de Jerusalén, yo sé que son pobres y no se preocupen, no tienen que dar. Yo me imagino así a Pablo, porque vean esto, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Versículo 4, escuchen, pidiéndonos, los macedonios pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué pasó? Que le dijeron: a ver, Pablo, no nos quites ese privilegio, te rogamos, queremos dar, en nuestro corazón está dar. ¿Ya lo vieron? No tuvo que rogar. Es más, yo me imagino, por lo que dice ahí, si le tuvieron que rogar es porque probablemente Pablo les dijo: no es necesario que den, ustedes están en necesidad, en grande tribulación. Pero ellos, miren qué corazón, con muchos ruegos le pidieron: concédenos el privilegio de dar, de ayudar, de ofrendar para este servicio a los santos. Le rogaron a Pablo. Y ellos estaban en necesidad. Ellos estaban en profunda pobreza. Pablo les había dicho: pero es que ustedes necesitan ayuda. No, Pablo, no nos quites ese privilegio, le dicen en este versículo. Qué corazón tan generoso. A pesar de su profunda pobreza, porque de pronto hay gente así, ¿no? No, yo estoy para que me den. Pero aquí estamos viendo a alguien que estaba no en pobreza, en profunda pobreza, y pudieron ser generosos porque la gracia de Dios operaba en ellos. Amén. ¿Voy bien o me regreso? Me falta bastante, pero vamos a darle, a ver qué me da. Déjenme tomar agua. Versículo 5, si quieres irlo poniendo y lo van viendo. Fíjense cómo dieron, dice, y no como lo esperábamos, porque a lo mejor Pablo dijo: bueno, son pobres, van a dar un poquito, pues está bien, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy, esos 3 últimos versículos que vimos. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismo al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron, escuchen lo que dice ahí, lo que Dios esperaba de ellos. Que de gracia habían recibido, de gracia dan. Ahí meditemos con el ejemplo de los de Macedonia. ¿Somos generosos al dar, al ofrendar, al ayudar a alguien? Honestamente, meditemos. ¿O ponemos de pretexto nuestra necesidad? Ellos no pusieron ningún pretexto, al contrario, le dijeron: Pablo, por favor, no me quites la bendición. Eso estamos viendo. Pero insisto, la clave es 2 Corintios 8:1. La gracia de Dios que había operado
en los cristianos de Macedonia. Cuando un cristiano es generoso, da, es que la gracia de Dios está obrando en su vida. Así de claro. Porque entiende que todo es de Él y de lo recibido de su mano damos. Y por eso Pablo en el versículo 9 de 2 de Corintios 8, fíjense lo que entendían los macedonios. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Fíjense lo que el Señor hizo por gracia, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Qué hizo Cristo? Él era rico, pero aquí sí no habla en términos materiales. Él era rico, Él era Dios, el dueño de todo, su creación, el que sustenta todas las cosas. Se hizo pobre, se hizo un ser humano por amor a nosotros. Él siendo rico se hizo pobre para que fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Enriquecidos qué? Espiritualmente. Si Él lo dio todo espiritualmente, ¿cómo no voy a dar yo a ser generoso con lo que me da materialmente? Eso hicieron pues los de Macedonia, lo hicieron con gozo, lo hicieron por gracia, lo hicieron por amor, lo hicieron porque la gracia de Dios estaba obrando en ellas y pudieron en medio de grande pobreza ser generosos. Yo creo que ahí Dios nos habla a cada uno de nosotros, porque el principio es, y ahorita lo vamos a ver, cada uno, porque alguno puede decir, este mensaje, este ya sé a quién le queda, y le queda fulano. No, esto es para cada uno, es para ti y para mí, es personal, amén. Bueno, con este antecedente vámonos al pasaje de 2 de Corintios 9:5. Vean cómo dice aquí Pablo. Le está diciendo a los corintios que eran la antítesis, lo contrario de los de Macedonia. Eran tacaños, rehusaban dar, ofrendar, sustentar a Pablo, ayudar a alguien más. Y por eso dice el 5, miren qué tuvo que hacer Pablo. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero con ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. A ver, Corintios, les mandé unos hermanos para que les recuerden que tienen que ser generosos en ayudar, en este caso a las iglesias de Jerusalén, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. La versión Dios habla hoy para que vean cómo es más claro. Precisamente dice Pablo, por ello me ha parecido necesario pedir a estos hermanos que vayan a visitarlos primero y que los ayuden a completar la colecta que ustedes habían prometido. Así la colecta de ustedes estará dispuesta como una muestra de ¿qué? De generosidad y no como una muestra de tacañería. A ver, ¿Pablo los está manipulando? ¿Pablo es de los que leímos allá en Pedro que inventan mentiras ingeniosas? No, Pablo les está citando la palabra de Dios y los está exhortando. Una cosa es que haya abusos y pacta y mira y a ver, saca la cartera, hermano. Y otra cosa es que un pastor en amor y con la palabra exhorte, hermanos, sean generosos. Eso dice la Biblia. ¿Por qué nos pide la Biblia ser generosos? Versículo 6. Aquí en el versículo 6, Pablo pone un ejemplo de la naturaleza, un ejemplo de la agricultura. No quiere decir que a la ofrenda le llamemos siembra. Simplemente es un ejemplo. Dice, pero esto digo, y pone un ejemplo que sus oyentes lo podían tener muy claro. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. No sé si alguien aquí se dedique o se haya dedicado a sembrar. Usted, mi hermano, ¿qué siembra? Si usted espera una cosecha grande de maíz, echa unas 3 semillitas. No, hay que sembrar abundantemente, porque además en el proceso algunas no se dan. Entonces, vean, el ejemplo es muy sencillo. A ver, si tú quieres una cosecha abundante, pues siembra abundantemente. Por eso dice que el que siembra escasamente, pues va a segar escasamente. Por eso la versión Dios habla hoy, habla de un agricultor, fíjense.
Recuerden lo siguiente, a ver, les pone un ejemplo, a ver, hermanos corintios, yo quiero que entiendan, y nos lo pone a nosotros. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha, ¿qué? Pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha, ¿qué? Abundante. ¿Pero de qué está hablando en el contexto? De ofrendar, de ayudar, de ser generosos. Entonces, la Biblia dice que si tú y yo somos generosos en dar, cosecharemos abundantemente. Lo dice la palabra. Esto no es un falso maestro que se le ocurrió poner este versículo para sacar el dinero de la gente. Porque aquí habla de dar en general, no solo mi ofrenda o diezmo, de ser generoso si hay un necesitado cerca de mí. Si tenemos gente necesitada alrededor, Dios lo ha permitido con un propósito. Algo podremos dar. Si pudieron los de Macedonia en su profunda pobreza, ¿podemos nosotros o no? Amén. Dice Hechos 20:35 al final, más bienaventurado es que dar que recibir. La persona que da es más dichosa. La palabra bienaventurado significa supremamente dichoso. Más bienaventurado es el que da o el que recibe. Es dar. Eso dice la palabra de Dios y es lo que dice 2 Corintios 9:6. Ahora, este versículo sí lo han agarrado los falsos maestros. Tienen reunida a la gente. A ver, siembra para este ministerio generosamente. Ahorita tienes que dar. A mí me tocó un día, lo he contado, pero se los vuelvo a contar porque en mis años iniciales de cristiano, Marcos Barrientos, hasta de donde yo sabía, no andaba tan mal. Hasta donde yo, no había como hoy el YouTube y que ya veía, no. Y entonces hubo un evento con él y con Marcos Witt en Guadalajara. Y entonces fuimos allá varios jóvenes de la iglesia de Cuernavaca. La mayoría se hospedaron en un hotel, pero yo me quedé con una tía que vive en Guadalajara. Y convencí a mi primo, dije, ahí le van a compartir la palabra. Mi primo, le dije, primo, mira, y vas a ver, y que lo invito. Y que de repente se paró Marcos Barrientos, citó este versículo y empezó a decirle a la gente, tienes que sembrar generosamente, y si no tienes dinero, mira, dice, se quitó su reloj, yo doy mi reloj, y los empezó a bolsear. Y yo veía a mi primo, de repente, íbamos con un querido amigo, Alan Alducin, nos volteamos a ver todos, nos salimos de la reunión. Lo que me costó explicarle a mi primo, es que primo, mira esto, fíjense las cosas, malos usos, porque ahorita vamos a ver, pero fíjense, aquí sembrar generosamente, ya les cité lo que significa esa palabra, pero se los voy a recordar. Dar generosamente habla de dar con sinceridad, sin disimulo, sin esperar solo lo de uno, donativo copioso, con sencillez, con liberalidad, con desprendimiento. Amén. O sea, no debemos dar por motivos codiciosos, porque algunos, movidos por estos falsos maestros, imagínate, si tú siembras aquí 10,000, el Señor te va a dar 10 veces más, y entonces el codicioso dice, si siembro 510, voy a recibir 5,000. No dio generosamente, porque generosamente no se refiere a la cantidad solamente, sino a lo que motiva mi corazón. Entonces muchos en esas iglesias son bien generosos, entre comillas, dan mucho porque están motivados por mentiras ingeniosas. Y yo les decía hace 8 días, hay quien ha sembrado, ahora sí que ahí suena el término, ha sembrado hasta su casa. Yo conocí una familia que dio las escrituras, el que invitaron era tan hábil que fue a la casa por sus escrituras y se las llevó. Fíjense nada más, de eso no habla, aquí habla de una generosidad genuina, sinceridad, fidel. Yo lo doy por gratitud a Dios. Me promete en su gracia que así voy a cosechar, pero yo lo hago de gracia porque he recibido ¿de qué? De gracia. Entonces, se van dando cuenta cómo es distinto estudiar una verdad bíblica en su propio contexto, sin manipular.
Hay una nación, yo creo que todos saben, la nación que más pastores sostiene, más iglesias en todo el mundo, misioneros, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos ha sido una nación muy bendecida, ha pasado unos años críticos por corrientes ideológicas contrarias a la palabra de Dios, pero ahorita hay una corriente ideológica que está regresando la Biblia a las escuelas, que está regresando la oración a los edificios públicos, etcétera, etcétera. Pero esa nación históricamente ha sido muy generosa, pero actualmente un pastor investigaba unas estadísticas, decía, lo triste es que ahora muchos cristianos de mucho dinero en Estados Unidos, que antes daban generosamente, hoy gastan más, pues hasta en alimentos para mascotas. Hacía cuenta que mucha gente gasta más en su mascota que en ser generosos, en dar, en ayudar, en ofrendar en su iglesia. Entonces, vuelvo a 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Como dice Proverbios 11:24, porque la realidad es que con Dios menos es más. Fíjense lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, o sea, dan, en general, ayudan, etcétera, y les es añadido ¿qué? Más. Y hay quienes retienen y dicen, no, yo tengo esto y lo voy a retener y no lo voy a gastar y no doy, no ayudo porque quiero tener más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Bueno, vamos ahora sí al 7, que es la clave de estos dos mensajes. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la actitud con la que debemos dar. Como propuse en mi corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les pongo dos versiones y ahorita estudiamos el versículo porque esta es la clave de todo. La versión Dios habla hoy dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o por fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. La Nueva Traducción Viviente dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Regreso a la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Lo primero que dice es cada uno dé como propuso en su corazón. Si quieres saltarte dos versículos y me pones donde tengo subrayado esas dos palabras. Lo primero que dice es cada uno. ¿Esto es para quién? ¿Quién debe dar? Cada uno. No hay cristianos exentos de dar. Ya vimos, los macedonios muy pobres dieron generosamente. Entonces, ¿quién debe de dar? Todo cristiano que tiene un ingreso, todo cristiano. Cada cristiano, de acuerdo a su ingreso, debe ser generoso, dar, ofrendar en la iglesia, ayudar, etcétera. Pero vean lo que dice completo. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa? Esta es la clave. ¿Qué significa como propuse en mi corazón? Significará, pues hay lo que se me ocurra, pues hoy se me ocurrió. ¿Significará propuso ocurrencia? No, fíjense lo que significa propuso y tomen nota. Propuso viene de una palabra griega proaireomai. Proaireomai. Ese pro habla de algo que se hace desde antes. Es decir, significa escoger o apartar uno mismo desde antes. Ahorita lo explico. Preparar con anticipación, planear, presupuestar. Voy a poner un ejemplo de lo que no es dar como propuso en su corazón y ahorita explicamos otra vez qué significa eso de propuso. Hay cristianos, no sé si aquí ocurra, es un ejemplo que doy, que cuando viene, por ejemplo, en una iglesia el tiempo de las ofrendas o de los diezmos, le dicen a la esposa, ay, vete al carro, tráeme unas monedas. Es que no traje nada, no, es domingo. No, o a ver, híjole, hay para la otra.
¿Será eso dar como propuso en su corazón? Fíjense, la palabra propuso, les digo que habla de presupuestar. ¿Cuántos están acostumbrados a hacer un presupuesto? No sé, te llega la quincena o el pago o lo que sea. Y yo suelo hacer presupuestos, a ver, la luz. Bueno, ahorita les voy a decir lo que yo hago primero, pero la luz, ¿qué más tiene uno que pagar? El agua, la colegiatura si hay niños, si van a una escuela donde se pague, la renta, si vives. Y presupuestamos siempre. Pero lo que no hace la mayoría de los cristianos es presupuestar. A ver, número uno, Dios, esto voy a apartar para ti, para la obra, para mi iglesia local, para ofrendar. Muchos no lo tienen presupuestado, no preparan desde antes, por eso llega el domingo y hoy no traje. No, presupuestar es tomar un tiempo con anticipación. A ver, Señor, tú me has bendecido con esto y yo voy a preparar porque yo quiero dar de gracia, porque tú has sido grande conmigo y yo quiero dar por gratitud. Dice la palabra pues que propuso es presupuestar con anticipación. Y la mayoría de los cristianos no lo hacen. Yo lo aprendí hace muchos años y para mí es como dice Génesis 3:4. Fíjense este principio que es en otro contexto, pero hay un principio importantísimo ahí. Cuando Abel trae una ofrenda, y ahí hay otra enseñanza muy profunda, pero yo quiero extraer esto. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué le trajo a Dios Abel? Dice ahí, de lo más gordo de ellas, de lo mejor. El principio que corre a lo largo de toda la Biblia es que para Dios debemos dar lo primero y lo mejor. ¿Sí es claro? A Dios debemos darle lo primero y lo mejor. De mi tiempo, por ejemplo, el cristiano se levanta temprano y lo primero que hace un cristiano en el día es orar, leer la palabra, porque le damos lo mejor. ¿Por qué nos reunimos en domingo? Porque es el primer día de la semana. Le damos lo primero y lo mejor, amén. O sea, eso es lo que merece Dios. Dios no merece las obras. Pero hay muchos que presupuestan, entonces aquí la luz y el agua, y es que ahora me endeudé y ahora tengo que pagar 28 meses sin interés. Y es que a lo mejor algunos, que no está del todo mal, cada quien analice cómo administra delante de Dios, pero a lo mejor alguno dijo, el Buen Fin, pues ahorita me voy a apartar tanto para tal cosa. Y para todo presupuestamos menos ¿para qué? Para dar, para ofrendar. Y eso es lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como presupuestó, preparó con anticipación, oraste, Señor, a ver, todo es tuyo, Señor. Y esto es lo que generosamente he propuesto en mi corazón. Pero muchos interpretan que dar como propuso en mi corazón es, pues hay lo que se me ocurra, etcétera, etcétera. No, habla de que ofrendar es algo importante. ¿Saben que ofrendar es un acto de adoración? Que requiere meditar, a ver, Señor, tú me diste esto, tú me has bendecido por aquí y por allá. Bueno, yo en una decisión sincera, genuina, he propuesto, he presupuestado esto. Y eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Como dice, vean 1 Corintios 16:2 que leímos hace un rato. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Y fíjense lo que dice Pablo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, no tendríamos que estar, en las iglesias no tendría que estar, ándale hermano, y ándale por favor. No, a ver, hermanos, aquí está, y cada uno, ya tú vienes preparado, ya pusiste con anticipación aparte, ¿según qué? Según hayas prosperado. Dios no ve la cantidad, ve el corazón, la generosidad, la liberalidad, el gozo con lo que lo hacemos. Amén. Entonces, ahí está, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, hay dos cosas que nunca debemos hacer al dar. No con tristeza,
La palabra tristeza en el griego en realidad habla de molestia, de enojo, de malestar, de remordimiento. O sea, nadie debe decir, y toca dar, otra vez, ahí está ya. O sea, eso es como Dios nos pide dar. No, dice, no con molestia, no con remordimiento. Esa ofrenda no agrada a Dios. No es a la fuerza, otra versión pone a la fuerza, no es a la fuerza, es algo que de acuerdo a como yo he entendido la gracia de Dios, la generosidad de Dios, yo no debo dar nunca con molestia. Pero también dice, ya vimos el ejemplo de los macedonios, ¿dieron con molestia? No. Entonces, luego dice, ni por necesidad. Nuevamente, el griego es muy interesante. Dar por necesidad significa dar bajo presión. Un pastor no debe estar, ándale, y si no das, te va a venir la maldición del Quicotén. Aunque es Quicotén, no sé. No, pero les decía yo hace 8 días de esa falsa pastora Yesenia Ten, cuando dice que en el infierno se encontró primero que nada a los que no diezmaban. ¿Qué está haciendo? Presionando. Y si no das, el pastor debe enseñarles, miren, esto dice la Biblia. Tú delante de Dios. Entonces, dar no por necesidad significa dar, nunca dar bajo presión. Ni tú mismo te presionas, tengo que dar. No tienes. Debe ser un acto de generosidad, de liberalidad, de agradecimiento, de gratitud a Dios. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, Dios se agrada ¿de quién? Del dador alegre. Contrario a los que les decía, yo sí conozco varios predicadores que da hasta que duela. No, aquí dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Esa palabra alegre es una palabra griega hilaros, de donde viene hilarante. Es decir, que te goza, no es, tengo que dar, te gozas, hay una alegría genuina, sincera. Señor, si tú me diste tanto, ¿por qué no puedo darte? Es que imagínense que si yo ahorita te dijera a ti, Enrique, oye, te doy 10,000 pesos, ¿me darías 2,000? Yo creo que Enrique dice, pues, con todo gusto, ¿no? ¿Por qué no darle a Dios de lo que Él me ha dado, lo que haya propuesto en mi corazón, planeado, orado, pero con alegría, con alegría? ¿Cómo dieron los de Macedonia en su profunda pobreza? Con abundancia de gozo, dice la palabra de Dios. ¿Qué diferencia, verdad? Manipular estos versículos a verdaderamente dar como dice la palabra de Dios. Honestamente, hasta aquí, ya vamos hacia el final. Es que está largo, pero era necesario. Miren, hasta la voz, ahí voy. No me tomo la pastilla porque me voy a ahogar. Hablo y me la tomo. Fíjense qué interesante esta verdad, pues, que aprendemos del versículo 7. Dar como propuse en mi corazón. Yo creo que una enseñanza que nos podemos llevar hoy es, aun cuando vas a ayudar a alguien, a ver, voy a ir a ayudar a fulano, tiene una necesidad, pero desde antes te preparas. A ver, voy a presupuestar cuánto le puedo ayudar. Generoso, cuando vas a ofrendar en la iglesia. Vuelvo a leer 6 y 7, a ver si ya lo entendemos con mayor claridad. Pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con enojo, ni por necesidad, ni bajo presión, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ya leímos hace un rato que si damos, ¿de quién es la gloria? De Dios. Que si damos, lo leímos con David en el relato en Crónicas, que damos de lo que hemos recibido de su mano. ¿Merecemos algo por haber dado? ¿Pero qué creen? Dios en su generosidad nos promete, si damos como lo acabamos de ver, abundar y darnos más. Fíjense el versículo 8. Pero vean aquí, porque además, aquí esto es muy claro, fíjense. Versículo 8, ya después de decir
generosamente, proponer en mi corazón, presupuestar, etcétera. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Escuchen ahí. Primero dice, toda gracia. A ver, no lo reduzcamos a lo material. Él es poderoso para ti, que eres generoso, que das como acabamos de ver, para hacer que abunde en tu vida toda gracia. ¿Esa gracia puede implicar lo material? Sí, pero aquí habla de toda gracia. Imagínate que te dé paz, que te dé su gozo, que te dé el caminar en esta vida con esa paz que el mundo no puede dar, que te dé la gracia de ver a tu familia viniendo a Cristo, etcétera, etcétera. Dios dice que te va a abundar en toda gracia, que puede incluir, según su soberanía, lo económico. Ahora, si te da abundancia económica, ¿para qué es? Ahí mismo lo dice. A fin de que teniendo siempre, esa es la provisión de Dios, en todas las cosas, incluido lo material, lo suficiente. ¿Ya vieron cómo te puede dar hasta lo suficiente en lo material? ¿Para qué? Ahí está, teniendo en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A ver, lo digo así, si te da más, ¿para qué es? Para que compres más casas, inviertas en la bolsa, digas, ay, voy a dejar un patrimonio. ¿Para qué nos da más? Para abundar en buenas obras, o sea, para seguir dando más. O sea, si Dios te da más, no es para que te lo quedes, no quiere decir que no puedas disfrutar una parte, por supuesto, pero te da más para que sigas siendo generoso y das más y Dios te va a dar más y vas a ser más generoso. Para eso Dios bendice a alguien con abundancia, para que abunde, dice ahí, en toda buena obra. ¿Qué te va a decir un falso maestro? Tú da y siembra generosamente y esa casa Dios te la va a dar y ese sueño de ese viaje. ¿A qué reduce todo? Que si tú das, Dios te va a dar materialmente, pero si te da más es para que abundemos ¿en qué? En buena obra y buena, ayudar al necesitado, ser generoso. Imagínense que tuviéramos una iglesia donde pudiéramos mandar un misionero fuera. Y que imagínense que un día le dijimos, oye, ¿qué crees? Ya no hay, regrésate. Aquí no son generosos, pero debemos abundar. Y ya vimos que no es cuestión de si eres rico, pobre o medianamente económicamente. Esto es del corazón tocado por la gracia de Dios. Amén. Fíjense lo que le manda Dios a los ricos de este siglo, ahí en 1 Timoteo 6:17, a los cristianos, porque Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga a los ricos de su iglesia lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y vean el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. Lo que dice el versículo 8, si Dios te abunda, es para que sigas haciendo ¿qué? Abundes en toda buena obra. Y pone el ejemplo, fíjense, versículo 9, ya voy a terminar. Pone un ejemplo de un salmo cuando dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. A ver, habla de alguien que repartió y dio a los pobres. Aquí no está hablando de Dios porque está citando un salmo. Vamos al Salmo 112:5, que es parte de lo que está citando. En el versículo 5 dice que el hombre de bien tiene misericordia. Está hablando de un hombre de bien y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Versículo 9, sigue hablando del hombre de bien. ¿Vamos bien? No está hablando de Dios. El hombre de bien reparte, da a los pobres y entonces ¿qué viene? La bendición de Dios. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Es decir, el que es generoso, Dios lo bendice. Es lo que dice el versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. O sea, quien es generoso,
consecuencia, su justicia permanece para siempre, es decir, Dios te bendice. Y terminamos con el 10 y 11. Y el que da la semilla al que siembra y pan al que come, ahí sí, ¿quién es? ¿Quién es el que da la semilla al que siembra y el pan al que come? ¿Quién es? Es Dios. Hará lo siguiente, fíjense, proveerá y multiplicará vuestra sementera, tu economía, tu vida, tu paz, tu gozo, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para ser generoso, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios que da la semilla al que siembra y alimento al que se come, y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Y así tendrán ustedes toda clase de riquezas, escuchan, y podrán ¿qué? Dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos les aplaudan, les digan bien por ustedes. No, den gracias ¿a quién? A Dios. Termino pues. Creo que es claro, 2 Corintios 9:7. Cada uno el cristiano debe dar, ofrendar en su iglesia local o diezmar, ayudar al necesitado. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Presupuestando, anticipando. A ver, Señor, tú me bendijiste de acuerdo a la bendición. Y dice que no debe ser con tristeza ni por necesidad. Jamás, jamás molestos, enojados o bajo presión. Pero concluyo con lo que dice al principio. ¿Esto es para quién? Para cada uno. No se den codazos. Yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Quizás no somos o no habíamos sido cristianos que presupuestan para dar y ser generosos. Tenemos que aprender de los cristianos de Macedonia. Que la gracia de Dios, mis hermanos, verdaderamente, si está obrando en nosotros, nos mueva, como a los de Macedonia, a ser generosos. Amén. Cerremos nuestros ojos, meditemos y oremos. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es lo que dijo David. Todo lo que tenemos es de Dios, absolutamente todo. Y cuando tú y yo damos de lo que hemos recibido de su mano. La pregunta es, ¿cómo administramos lo que Dios nos da? Necesitamos ser cristianos que aprendan a presupuestar, a dar prioridades, a ver, esto es primero, esto, y presupuestas y apartas lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos honestamente dan alegremente? A lo mejor cuando trabajas y te cargan el impuesto, ahí no se alegra uno mucho, sobre todo porque muchas veces nuestros políticos usan nuestro dinero para helicópteros y cuanta cosa. Pero la Biblia no dice que demos impuestos alegremente, dice que demos, hablando de la ofrenda, de dar, de ayudar, alegremente. Cada uno meditemos delante de Dios, si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, gracias en esta mañana, porque vemos en esta enseñanza el ejemplo de Macedonia, cómo el dar, ofrendar, ayudar, no tiene que ver con nuestra condición económica, tiene que ver con nuestro corazón. Vimos el ejemplo de los de Macedonia, cómo tu gracia había obrado en ellos, que pudieron dar más allá de sus fuerzas, que aún rogaron: Pablo, permítenos participar de esta ofrenda a los santos. Señor, que nuestro corazón sea movido a gratitud, jamás bajo presión, jamás por fuerza, con molestia, que seamos dadores alegres a los que tú amas, con los que tú te agradas. Gracias, Señor, porque
Tuya es la gloria y la honra. Tú eres el que da el poder para hacer riquezas. Tú eres el que nos has dado la vida y nos das todo. Y lo único que hacemos es que de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por tu provisión. Gracias porque lo primero que nos diste, por amor, por tu gracia, fue a Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Tu palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amaste al mundo que diste. Tú eres un ejemplo de dar. Diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tu amor, por tu gracia y por todo lo que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.